Hola, buen día a todos. Yo voy a presentar el tema sobre vigilancia epidemiológica e investigación de acuerdo al control de enfermedades transmisibles. Entonces, considero importante que primero definamos qué es vigilancia para de ahí poder adentrarnos en el tema. Entonces, vigilancia, de acuerdo al MOPESE, que es un manual de el control de enfermedades en salud pública, lo define como el análisis, interpretación y difusión sistemática de datos recolectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o totalidad, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo que pueden observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas, incluyendo la investigación y o aplicación de medidas de control. Entonces, básicamente lo que nos dice la definición de vigilancia es que es aquella rama de la epidemiología, más bien de la salud pública, que se encarga de tener como concentrado todo lo que sucede en una población, ya sea en específico una población regional, local o la población nacional. Sin embargo, esta definición se actualizó o se modificó en 1992 por el Centro de Control de Enfermedades, porque en la última parte donde dice que incluye la investigación y o la aplicación de medidas de control, la CDC lo define como la vigilancia en salud pública, no la define como vigilancia en epidemiología o vigilancia epidemiológica, justamente porque se confundía los términos y todo iba enfocado a la epidemiología, cuando en realidad salud pública y epidemiología son diferentes. Entonces, es la vigilancia en salud pública, la recolección, análisis, interpretación y diseminación continua y sistemática de datos sobre la salud. El concepto de vigilancia en salud pública no incluye la administración de programas de prevención y control, aunque sí incluye un vínculo intencionado con tales programas. Es decir, sí se encarga de analizar, de observar, de recabar datos, pero ya los programas específicos para intervenir en esos análisis de resultados ya son aparte, ¿no? Cada programa que se emplea, como programas de vacunación, de métodos de planificación familiar, ya son más específicos y de eso ya no se encarga la vigilancia, en salud pública. Bien, entonces, pasando al siguiente, también es importante definir la enfermedad transmisible, porque es justamente en lo que nos estamos enfocando. Hay enfermedades transmisibles y no transmisibles. En este caso, la enfermedad transmisible es cualquier enfermedad que por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o un animal infectado o indirectamente por medio de un huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Entonces, como sabemos, hay diferentes vías de transmisión de alguna enfermedad infecciosa. Entonces, pues ya sea directamente entre humanos, entre animal a humano o por alguna causa, por algún contacto específico con el entorno. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades o agentes etiológicos que fueron reconocidos desde 1973? Principalmente rotavirus, ¿no? De los virus, los más importantes, rotavirus, parvovirus. En cuanto a las bacterias, el Staphylococcus aureus, la Escherichia coli. En nuestro ambiente, pues, tuberculosis pulmonar, infección por VIH, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, en general son las enfermedades transmisibles más importantes en nuestra región. Bien, ¿qué tiene que ver la investigación con la vigilancia epidemiológica o con la vigilancia en salud pública? Es aquella que abarca desde la identificación de los agentes patógenos hasta el desarrollo de intervenciones efectivas para controlar su propagación. Es multidisciplinaria e incluye estudios en epidemiología, microbiología, genética, inmunología y ciencias sociales. Entonces, eh, no es lo mismo la vigilancia en salud pública que la investigación, sino más bien
que dentro de la vigilancia en salud pública, obviamente hay que realizar investigación para llegar a esos resultados, a ese análisis e irlo haciendo de una manera metódica. Entonces, ¿cuáles son las principales áreas de las que se encarga la investigación en enfermedades transmisibles? En epidemiología molecular es la distribución y las determinantes genéticas de las enfermedades transmisibles. El desarrollo de vacunas y tratamientos también muy importante, lo vimos pues en esta etapa de COVID sobre todo, pero desde siempre, desde que se empezaron a descubrir los patógenos, se empezaron a buscar estrategias para ir disminuyendo las fuentes de transmisión. Entonces se fueron creando las vacunas, ¿no? Estas van enfocadas en investigaciones biotecnológicas y de farmacología, que son especiales para producir vacunas como COVID-19, sarampión, hepatitis y también para generar fármacos, ¿no? Los antivirales, los antibióticos. Otro punto muy importante de la investigación es la resistencia antimicrobiana. Sabemos que es un problema de salud pública que actualmente se le está dando bastante auge justamente por la resistencia que tienen muchos pacientes, sobre todo pacientes de los primeros años de vida que generalmente antes pues eran en adultos, ¿no? Ahorita ya son los niños quienes están presentando multiresistencia antibiótica, entonces es muy importante empezar a atenderlo. Y esta es una prioridad mundial debido al aumento de patógenos resistentes que amenazan la eficacia de los tratamientos que ya existen. Entonces, si nos llega un paciente y le queremos dar la primera línea de tratamiento y no le funciona, seguramente pues es porque tiene resistencia a las primeras generaciones de antibióticos, entonces pues hay que dar un antibiótico de mayor espectro y que obviamente tiene repercusiones mayores en el metabolismo y en el cuerpo del paciente. Entonces, por eso es importante. Modelos matemáticos también es un área de la investigación. Son utilizados eh, para predecir el comportamiento de epidemias y orientar las intervenciones preventivas, como las que se aplicaron ahorita en COVID y en otras enfermedades como el ébola o enfermedades que son multicontagiosas, pues se aplica cuarentena o la distribución de recursos médicos. También está el estudio sobre determinantes sociales, que es muy importante y justamente lo tocamos en el artículo que se nos asignó, pero en ese caso fue de salud mental, pero sabemos que las determinantes sociales son aquellos factores que influyen en la propagación o la aparición de enfermedades, ¿no? Principalmente en este caso serían factores económicos, culturales y ambientales. Entonces, la investigación en estos campos ayuda a identificar aquellas poblaciones vulnerables y diseñar estrategias personalizadas, que es justamente el, lo más importante de la investigación y de la implementación de programas de prevención, no aplicarlo de manera genérica, es decir, no tomar el modelo de porque funcionó en España, porque funcionó en algún lugar de Europa. Obviamente somos una población totalmente distinta biológicamente, genéticamente, entonces se tiene que individualizar, así como cualquier paciente, se tiene que individualizar la implementación de estos programas. Claro, tomando como referencia los que ya hayan funcionado, pero adecuándolo a las características de la población en específico a la que se vaya a dirigir, ¿no? Bien, entonces, ya definiendo lo que es una enfermedad transmisible, eh, diferenciando qué es la vigilancia epidemiológica, la vigilancia en salud pública, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta vigilancia, para qué nos sirve. Entonces, la vigilancia en salud pública nos sirve para detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad en las poblaciones, observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades, detectar cambios en las prácticas de salud, investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Entonces, es una rama de la medicina, la epidemiología y la salud pública, a las que no se les da tanta relevancia y que porque no está bien diferenciada esta parte. A veces le toca una parte al epidemiólogo, pero cuando ya se empieza a salir de su control, ya no depende de epidemiología
el hecho de asegurarse si los programas que se están implementando están llevándose correctamente y están funcionando, porque cada quien tiene que hacer su labor. Entonces, si ya la salud pública y la epidemiología ya hicieron toda este análisis de datos, ya recabaron toda la información, pues obviamente ya depende de cada institución individual el hacer valer estos datos. Entonces, ¿cómo? Pues planear los programas de salud e implementarlos y hacer un análisis de cómo está funcionando y ahora sí, enviarlo al área de epidemiología o de salud pública para que vean, vuelvan a hacer un análisis y vean en qué sí sirvió y qué hay que mejorar, ¿no? Todos son áreas de oportunidades, entonces es importante conocer y diferenciar estas áreas para que, pues, cuando nos topemos con una situación así, sepamos cómo manejarla. Entonces, ¿para qué usamos los servicios de vigilancia en salud pública? Principalmente, pues, para dar seguimiento a los eventos de salud en general, en este caso, a las enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se está enfermando la gente? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es un padecimiento en una población? Principalmente en las transmisibles, pues sabemos que son las infecciones respiratorias y las infecciones gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades, brotes, epidemias, problemas emergentes. Como tercer punto, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad. El punto 4, observar los cambios en los patrones de ocurrencia, es decir, ya viene sucediendo y ha sucedido de una manera, pero de pronto, por ejemplo, COVID, ¿no? Primero se presentó con unos síntomas, luego otros pacientes presentaron otros síntomas, pero era el mismo agente etiológico. Entonces, es observar eso, ¿no? E ir interviniendo conforme se van dando los cuadros clínicos de los pacientes. Y como punto 5, detectar cambios en las prácticas de salud, por ejemplo, incremento en la tasa de cesáreas. Es un ejemplo porque eh, ha incrementado el porcentaje de pacientes que se atienden por cirugía al tener un bebé, cuando se supone que lo mejor fisiológicamente para la paciente y para el bebé sería un parto vaginal, ¿no? Pero pues hay que ver, quizás ya vienen con complicaciones de hipertensión, de diabetes, no hubo control prenatal, y justamente no se identificó cómo venía el producto, entonces, pero ya no es solamente parte del personal que atiende a la paciente, sino que la paciente en su momento no hizo su intervención primaria y justamente por eso llegan ya a necesitar intervención quirúrgica. El segundo uso de la vigilancia son vinculados con las acciones de salud pública, investigar y controlar enfermedades, planear programas de salud, monitorear cambios en las ocurrencias de enfermedades, tiempo, lugar y persona, evaluar las medidas de prevención, si están siendo efectivas y aquellas de control, y si no, pues modificarlas. Por ejemplo, modificar la política de vacunación. Hace 2 años, en 2022, justamente se actualizó el esquema de vacunación nacional. Entonces, hubieron varios cambios, se modificaron la aplicación de ciertas vacunas antes de lo que normalmente se aplicaba. Se modificó una vacuna que era la pentavalente, ahora es hexavalente, que cubre otra enfermedad más. Entonces, justamente estas medidas son porque se han ido haciendo análisis de cómo responden la población pediátrica a la aplicación de estas vacunas y pues quizás identificaron que era más conveniente unir ciertos activos en una sola vacuna y no aplicar dos vacunas, por ejemplo. Y otros usos que se le puede dar a la vigilancia en salud pública es probar hipótesis, justamente en la investigación, y archivos históricos de la actividad de las enfermedades. Existen diferentes tipos de vigilancia y va a depender, pues, de qué es lo que estemos buscando o lo que se esté analizando. Entonces, hay una vigilancia pasiva, que en esta, como su nombre lo dice, es cada nivel de salud envía información en forma rutinaria y periódica sobre los eventos sujetos de vigilancia al nivel inmediato superior. Es decir, por ejemplo, los centros de salud, se hace un registro diario de pacientes,
y hay un registro específico para cada enfermedad que debe ser notificada al distrito de salud, a la jurisdicción, ¿no? A la Secretaría de Salud. Justamente las enfermedades de mayor prevalencia en nuestra población. Esa es una vigilancia pasiva. Cada unidad individual, centros de salud, unidades médicas, envían sus estudios de caso, sus reportes de detecté tal enfermedad. Entonces, ahí se van acumulando la información y ya vamos a la vigilancia activa. El equipo de salud acude a la fuente de información para realizar una búsqueda intencionada de casos al evento sujeto de vigilancia. Estos datos sujeto de vigilancia, incluso revisando los registros rutinarios del servicio de salud y los registros diarios de la atención a las personas, ¿no? Ya pasamos de la vigilancia pasiva, que ya recabé la información de de varios centros de atención que brindan servicios de salud. Y ahora sí voy a la vigilancia activa y a ver qué hago con esos datos. Pues obviamente los voy a analizar, los voy a ir haciendo por apartados. Bueno, tal enfermedad se detectó en tales pacientes de grupo etario, grupo por sexo, eh, por características propias de la población. Y también tenemos otro grupo que es la vigilancia centinela. Esta nos da información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de servicios de salud que se comprometen a estudiar una muestra preconcebida de individuos de un grupo poblacional específico en quienes se evalúa la presencia de un evento de interés para la vigilancia. Se aplica una forma de vigilancia selectiva de tipo comunitario que por periodos cortos recolecta datos de una población específica y geográficamente definida de especial interés. Entonces, esto ya es más específico. Si queremos saber cuánto hay de dengue, por ejemplo, en una población en específico, no sé, Santa Clara, que es la zona más cerca de aquí, pues tenemos que irnos al centro de salud de Santa Clara, las unidades de servicios de salud que hay en Santa Clara y empezar a buscar, ¿no? Hay estudios de caso, hay reportes de casos de dengue y ver si son casos de dengue sin signos de alarma, con datos de alarma, dengue grave, entonces pues ver qué seguimiento se le dio y cómo fueron respondiendo los pacientes. Y bueno, en cuanto a vigilancia e investigación en salud pública, eso sería. Quiero concluir que es importante hacer énfasis en la importancia de la vigilancia epidemiológica o de la vigilancia en salud pública y la investigación, ya que la misma vigilancia va a proporcionar datos fundamentales a la investigación a través de la identificación de brotes, de tasas de incidencia, patrones de distribución de las enfermedades en una zona geográfica y en un tiempo específico. Con esto se generan hipótesis de quizás por eso está sucediendo, quizás se aplicaron malas medidas o se deben aplicar tales medidas y que van a ser probadas posteriormente ya en una investigación formal, ya que se analizaron esos datos. Entonces, estos datos de la investigación, ¿cuál es su uso? Que van a informar sobre nuevas medidas de vigilancia que van a impulsar la mejora de las enfermedades existentes. Entonces, es una labor bastante importante y pues que hay que darle seguimiento. Entonces es un tema que me gustó mucho y está muy interesante. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias.